La casa se fundó en abril de 1959. Quiere decir que cumplió el año pasado 65 años de historia. Y una historia que está absolutamente abrazada a la historia de la Revolución Cubana. De hecho, Casa es la tercera institución cultural que crea la Revolución. En marzo se crea el Instituto de Cine e Industria Cinematográfica, el ICAI. A finales de marzo se crea la Imprenta Nacional de Cuba con la voluntad de comenzar a imprimir libros. Y el primer libro fue El Quijote, fue una novela. Es importante eso porque el primer libro no fue un libro de texto, no fue un manual revolucionario, no fue un libro para las milicias, fue El Quijote. Y en abril, 28 de abril, se funda la Casa de las Américas. Y siempre resulta interesante el hecho de que una revolución triunfante no mira su propio ombligo, sino que decide muy tempranamente empezar a mirar a su región, a la América Latina, al Caribe particularmente, y lo hace con una institución que tenía la misión, según el testimonio de su fundadora, Aide Santamaría, de conectar con los pueblos, con los intelectuales, con los creadores, con los artistas, pero fundamentalmente con los pueblos de la América Latina y el Caribe. Aide dice, cuando ella testimonia sobre los primeros días de fundación de la casa, ella dice que quienes estaban cerca de Fidel en ese momento, como estaba ella, que había estado cerca de Fidel desde los preparativos del asalto del cuartel Moncada y luego había sido parte de la dirección del movimiento 26 de julio, había estado en la clandestinidad en la sierra y también en el exilio apoyando a los revolucionarios que estaban en la Sierra Maestra. Quienes estaban cerca de Fidel sabían que podría sobrevenir por influencia de los Estados Unidos, por presión de los Estados Unidos, una ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y los países de la América Latina y el Caribe. Eso en efecto ocurrió, y que en ese sentido la misión de la Casa de las Américas debía ser sostener el diálogo con los pueblos, con las culturas de la América Latina y el Caribe, en principio para evitar que los cubanos y las cubanas, que los jóvenes, los niños de Cuba, las niñas de Cuba, desconocieran la identidad de nuestra América, la historia de nuestra América, la creación artística de nuestra América, y luego para que también en nuestra América se conociera de Cuba, se conociera de el quehacer cultural y de la obra también de la Revolución Cubana. Quiere decir que la Casa actúa como una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores Culturales durante los primeros años, donde en muchos casos no hay vínculos diplomáticos con los países de América Latina, pero se van tejiendo redes, se van tejiendo encuentros y se van construyendo relaciones muy intensas con creadores muy notables que van también influyendo en el trabajo de la casa, en cómo la casa proyecta determinadas áreas de interés o cómo proyecta determinados tipos de investigación, determinados tipos de análisis. La casa funda tempranamente una revista literaria, convoca un premio literario, el premio Casa de las Américas. El premio empieza a traer a la casa a importantes figuras de las letras latinoamericanas y caribeñas como jurados. Empiezan a ganarlo también gente muy notable y gente muy joven, muy desconocida, y todas esas personas comienzan a ser parte de la familia, de la institución. Y bueno, se crea también tempranamente la revista Casa de las Américas, que se convierte en el órgano de la institución y empieza a circular muy ampliamente por América Latina y el Caribe. Hoy está en formato digital por toda la crisis del papel que sobrevino después de la pandemia y el impacto del bloqueo norteamericano sobre Cuba y sobre la Casa de las Américas también, pero sigue saliendo la revista Casa. Y luego aparece una dirección de música, una dirección de artes visuales, una dirección de teatro. Las manifestaciones artísticas, digamos, van encontrando su espacio y todas convocan a concursos, convocan eventos, convocan a festivales. La casa propone una revista de teatro latinoamericano y caribeño conjunto en el año 64, muy tempranamente. Esa revista todavía existe. Después
propone una revista de música que empezó siendo un pequeño boletín de música y hoy es la revista Boletín Música, mantuvo el boletín en el título, pero es ya toda una revista sobre temas de musicología en la región. Y bueno, a lo largo del tiempo la casa se mantiene fiel a sus principios fundadores, pero también se va transformando todo el tiempo. En el año 1979 se funda un centro de estudios del Caribe para mirar a la compleja diversidad cultural, lingüística también de la región caribeña. Luego, en los años 90, se funda un programa de estudios sobre la mujer, programa de estudios de la mujer, que cuando decimos programa de estudios no es un curso, no es una clase, es una pequeña área para promover los estudios de la mujer que convoca un coloquio, una reunión anual o bienal, en dependencia de el área en particular que convoque. Y bueno, el programa de estudios de la mujer, que durante 30 años, más de 30 años, dirigió Luisa Campuzano, la gran intelectual cubana, se crearon otros programas de estudio. El programa de estudio sobre latinos en los Estados Unidos se creó en el año 2009. En el 2011 se creó un programa de estudio sobre culturas originarias de América, sobre pueblos indígenas, que yo coordino ese programa. Y en el año 2015 se crea el programa de estudio sobre Afroamérica, que coordina y dirige Zuleika Romay, que bueno, ya ustedes estuvieron también charlando con ella y seguro la tendrán en esta serie de entrevistas cubanas. Y bueno, hay una última área de la casa que es un área que no tiene exactamente una estabilidad en términos de estructura, de organigrama. Es muy móvil porque está integrada por los jóvenes especialistas de la casa, se llama Casa Tomada, y que también convoca a una reunión de jóvenes creadores, artistas, pensadores, intelectuales de las Américas y el Caribe, con el objetivo de mantener también una continuidad y seguir conociendo a esos creadores que al final son los verdaderos protagonistas de esta institución, ¿no? Muchos eventos a lo largo del tiempo, desde eventos de fotografía, concursos de grabado, estos ya no se realizan, pero fueron muy importantes, conciertos muy importantes a lo largo de la historia. Bueno, es muy conocido que el primer concierto de Silvio, Pablo y Noel juntos, que fue como el origen de ese movimiento tan importante de la canción trovadoresca cubana que se llama La Nueva Trova, ocurrió aquí en la Casa de las Américas. Bueno, la presencia en esta institución de grandes figuras de la música latinoamericana, no sé, pienso en Mercedes Sosa, pero bueno, imagínate, Víctor Jara dio aquí uno de sus conciertos cubanos maravillosos que tenemos grabados. Grandes autores pasando también por la casa, aportando a la casa. Bueno, el caso de uno de los primeros, Pablo Neruda, estuvo en el año 60 y grabó aquí un disco con sus poemas leídos aquí en la sala, que entonces todavía no era la sala Che Guevara, la sala grande de la casa, el tercer piso de la casa. Pero bueno, Cortázar, José María Arguedas, Asturias, en fin, Mario Benedetti, que fue trabajador de la casa, fundó el Centro de Investigaciones Literarias, que es de donde hoy se organiza el premio literario. En fin, muchos creadores muy diversos que aportaron al perfil de esta institución y dejaron una huella también en ella. No sé, el caso de Roque Dalton, por ejemplo, o el caso de Conti. O sea, hay figuras también que son nuestros mártires latinoamericanos, nuestros poetas caídos también, Rodolfo Walsh, dentro de esa lista de gente querida, imprescindible. Y bueno, dentro de eso, por supuesto, también muchos brasileños, ¿no? Muchos brasileños que pasaron. Brasil para nosotros fue un lugar que desde muy temprano los fundadores de la Casa de las Américas tuvieron claro de que había que pensar en Brasil permanentemente, ¿no? Y bueno, siempre ponemos el ejemplo hermoso de que cuando la Casa funda su colección de literatura latinoamericana y caribeña, que se hace desde la editorial de la Casa tiene biblioteca, tiene editorial, tiene también un área de comunicación, por supuesto, como toda institución.
pero cuando se funda esta colección, que es nuestra colección de clásicos, nuestro canon latinoamericano hecho desde Casa de las Américas, se tuvo en cuenta Brasil y se decidió que el primer libro, el tomo 1, el primer volumen de esa colección fuera Las Memorias Póstumas de Blas Cubas, de Joaquín María Machado de Asís. Y bueno, para nosotros siempre es un orgullo eso, ¿no? Igual que La Favela, que ustedes lo conocen como Cuarto de Desecho, que fue un libro muy tempranamente colocado dentro de la colección de clásicos de la literatura latinoamericana. Es decir, hoy se empieza a leer hace unos años, se empieza a poner ese libro, digamos, dentro del canon al que debía pertenecer, pero ya la casa lo había puesto a principios de los años 60, de los años 70, ¿no? Es interesante también ese vínculo permanente con Brasil. Y bueno, figuras extraordinarias que también estuvieron pasando por acá. El caso, digamos, más entrañable y más recordado es el caso de Alcís Ribeiro, gran polemista, muy amigo de Roberto Fernández Retamar, con el que tuvo una relación, un vínculo muy estrecho. Publicamos aquí un libro suyo dentro de la colección de estos países, que fue muy bien acogido y que inmediatamente se comenzó a usar en clase en la Universidad de La Habana. Y bueno, como él, otras muchas figuras que a lo largo del tiempo han pasado, ¿no? por la Casa de las Américas. Sí, Aide es una figura entrañable, por supuesto. Como fundadora de la casa está muy presente siempre. Y nosotros, muchos de nosotros, de los más jóvenes en la Casa de las Américas, yo no soy ya de los más jóvenes, porque hay una nueva generación que ha llegado para suerte de la institución, pero mi generación en la casa tuvo el privilegio de trabajar con personas que trabajaron con Aide, que conocieron a Aide, que estuvieron, que fueron sus colaboradores más cercanos. Es el caso de Roberto Fernández Retamar, el caso de Silvia Gil, el caso de Chiqui Salsamendi, de Miriam Raplo, de Marcia Leiseca, o sea, personas que trabajaron con Aide de manera directa, que estuvieron muchos de ellos en esos años fundadores de la casa y que bebieron de ella también su idea de cómo pensar una institución siempre abierta a los pueblos, a la América Latina y al Caribe, pero siempre abierta al componente, digamos, más popular de nuestros países, de nuestros pueblos del sur, ¿no? O sea, para Aide, por ejemplo, fue muy importante el hecho de tener tempranamente una colección de arte popular de América Latina en la Casa de las Américas para poder mostrar la riqueza de ese quehacer que a veces es anónimo, a veces le decimos artesanía y lo menospreciamos un poquito, pero ella sabía que el arte popular tenía que tener una centralidad en lo que la casa no solo coleccionara, no era un afán de coleccionar, sino lo que la casa mostrara como identidad de nuestra América a los cubanos y a las cubanas. Por eso el símbolo de la casa es un árbol de la vida, una pieza de alfarería hermosísima, hecha por un artesano mexicano de Metepec, y que sin lugar a dudas llegó a la casa en el 75 como un regalo que recibió Aide durante una estancia en México, y bueno, desde entonces acompaña muchas de las actividades y acciones de la casa, muchos de los grandes conciertos que aquí se realizan, o las lecturas de grandes escritores también. No sé, estoy pensando en las grandes lecturas de Galeano o del propio Benedetti. Eran lecturas muy concurridas, se llenaba la sala de gente que quería escuchar a esos grandes escritores aquí. O Delgado, o de Gabriel García Márquez, también muy cercano, muy presente a la institución. Aide es curioso porque fíjate, es una persona que era toda pasión y toda intuición. Tuvo una enseñanza escolar muy en los estudios de la primaria. En realidad Aide llegó a cuarto grado, a quinto grado, y ahí ya después no recibió más escolarización, más allá de la propia que ella procuró, ella junto a Abel Santamaría. En la lectura de José Martí se declara una lectora temprana de la obra de José Martí. Y bueno, muy cerca de Abel Santamaría, su hermano, que llegó a ser el segundo jefe de acción el grupo que asaltaría el cuartel Moncada. El segundo jefe, Fidel, estaba al mando de ese grupo. Y bueno, Abel es una figura también muy importante de la historia de la revolución.
Y ellos de muy temprano, en Constancia, un pequeño central en Encrucijada, en el centro de la isla, tomaron cuenta de la situación del cubano, sobre todo el cubano más humilde, el cubano más pobre, expuesto a la zafra. La zafra tenía tiempos de zafra donde la gente más o menos comía bien y cobraba alguito, pero después tenían grandes tiempos muertos donde entonces había pedidos de hambruna y había una explotación también grande de los azucareros, porque al final le pagaban a la gente no con dinero, sino siempre estabas endeudado. Era verdaderamente terrible. Ellos se dieron cuenta de esa situación y tuvieron la suerte también de conocer ahí en Constancia a Jesús Menéndez, el gran líder sindical azucarero negro, que ellos oyeron hablar, y bueno, también fue una influencia social muy importante para ellos. Luego se vincularon también al movimiento ortodoxo que dirigió Chivas, vinieron a La Habana, y en La Habana es que se encuentran con Fidel, un Fidel que ya tiene muy claro que hay que responder a la dictadura de Batista, que Batista había dado un golpe de Estado y había impuesto una dictadura sangrienta, que hay que responder con acción revolucionaria y que comienza a preparar rápidamente una acción que, bueno, lamentablemente fracasa, pero que al mismo tiempo se convirtió en la chispa que impulsó el proceso de la Revolución Cubana, que es el asalto al cuartel Moncada. Es muy sintomático que Aide Santamaría está en los preparativos de esa acción, porque muchas de las reuniones se hacen en su apartamento, donde ella vivía con Abel Santamaría aquí en El Vedado, en La Habana. Aide Santamaría y Melba Hernández, también otra compañera muy cercana a Aide, que también está en ese núcleo de asaltantes iniciales al cuartel Moncada. Ellas son las dos mujeres que participan de esa acción. Van a transportar armas en tren hacia Oriente, hacia Santiago de Cuba para esta acción. Hay anécdotas tremendas de Aide siendo asistida por un guardia del ejército de Batista que le dice: ¿esta maleta por qué pesa tanto? Y ella le dice: son libros, vengo de la universidad, vengo a pasar los carnavales con mi familia. Es decir, hay una mujer verdaderamente valiente y verdaderamente comprometida con una acción que sabe que es una acción de liberación. Lamentablemente se produce un revés en el asalto, no es posible continuar con el asalto. Los jóvenes asaltantes intentan escapar, pero muchos son apresados y se produce una masacre tremenda, horrible. El ejército batistiano y Batista quiere presentar esa masacre como resultado de la acción combativa. Eso es absolutamente falso. Se sabe que se produce una masacre y que después esas fotos son preparadas para dar la idea de que son muertes que se producen durante el asalto, y otros muchos son encarcelados. Aide Santamaría también, Fidel también, y bueno, le corresponde a Aide hacer un gran alegato para dar cuenta de esto, ¿no? Que los jóvenes fueron apresados con vida y que después fueron masacrados, y lo hace desde un lugar verdaderamente impactante, porque es que Aide pierde, producto de las torturas y producto de esos asesinatos posteriores al asalto, a su hermano Abel Santamaría y a su novio Boris Ruiz Santa Coloma. Quiere decir que es una mujer también marcada por eso, por la cárcel, por la muerte de sus seres más cercanos, de su familia más cercana. Y bueno, luego que sale de la cárcel, habiendo logrado ella también, porque ella en su testimonio dice: no está Fidel aquí. Cuando la juzgan a ellos, a los moncadistas, ella dice: Fidel no está aquí, Fidel está vivo. Es importante cuidar la vida de Fidel, y bueno, si había algún plan entonces para asesinarlo y no presentarlo a juicio, pues eso evidentemente lo hace imposible ese testimonio, y eso es muy importante. Y bueno, es Aide una figura que está todo el tiempo participando, luego de que ella logra salir de la cárcel, del proceso por la liberación de sus compañeros. Ella y Melba reciben la tarea de dar a conocer la historia Mersoperá, que es el alegato reconstruido por Fidel. Fidel es abogado y se defiende a sí mismo
en el juicio de Moncada, y ese alegato, que es esencialmente el programa de la Revolución Cubana, se convierte en un libro que Fidel va sacando de la cárcel de la Isla de Pino, escrito con zumo de limón sobre hojas blancas, y son estas mujeres quienes planchan esas hojas, quienes transcriben esos textos y quienes van finalmente armando el libro, editando el libro, imprimiendo el libro y difundiendo el libro, que va a ser muy importante para dar a conocer las ideas de la Revolución Cubana. Aide luego va a estar en la Sierra Maestra, va a salir al exilio a procurar fondos, ya siendo miembro de la dirección del movimiento 26 de julio, y es verdaderamente importante ver su trabajo en ese tiempo y ver luego, ya con el triunfo de la revolución, su labor en Casa de las Américas, que no solo es su labor en la Casa de las Américas, porque Aide fue miembro del Comité Central del Partido, fue diputada de la Asamblea del Pueblo Popular y tenía muchas otras acciones, mucho trabajo, muchos proyectos. Estuvo vinculada también al famoso proceso de la zafra del 70, que fue una zafra por 10 millones que no se lograron finalmente, pero que fue un esfuerzo productivo muy grande. Pues Aide estuvo en Camagüey también acompañando a los azucareros en ese proceso. Y bueno, la historia de Aide está muy tejida, digamos, a cada uno de los momentos y a cada uno de los sucesos de la revolución, ¿no? Desde la casa estuvo muy cerca de las luchas contra la acción imperialista en Vietnam. De hecho, Aide viaja a Vietnam y conoce a Ho Chi Minh. También una persona que se convierte en una especie de embajadora de Cuba, viaja mucho, sus primeros viajes quizás son a Venezuela, pero se mueve también de alguna manera por la América Latina. Recuerdo también sus viajes a Nicaragua, que fueron muy importantes para ella, y de algún modo es alguien que siempre está manteniendo una conexión con la cultura, con los escritores, con los pintores, y verdaderamente es muy hermoso cuando uno ve páginas de testimonios sobre Aide escritas por Cortázar, o escritas por García Márquez, o escritas por Benedetti, que fueran cercanos, o por Tiago de Melo, que le dedicó unas páginas maravillosas a la muerte de Aide. Ciertamente uno se da cuenta de que, a pesar de no ser una mujer que estudió y que tenía una escolarización muy elevada, no tenía ni una licenciatura, ni un doctorado, ni nada de eso, pues verdaderamente lograba conectar de una manera muy directa con la gente y logró hacerse amiga de grandes figuras y mantener con ellos diálogos muy interesantes y muy duros también, porque Aide también pedía a la gente un compromiso, que no era un compromiso, digamos, con las ideas comunistas, que era un compromiso con los pueblos de la América Latina. O sea, esa idea martiana, bolivariana de integración está muy clara en la manera en que Aide interpelaba también desde su día a día a los grandes escritores y artistas cubanos. ¿Muestra el libro? Sí, es muy bueno. Bueno, el centenario de Aide fue en el 22 y bueno, Ana Nidia Albo y yo tuvimos la tarea, la misión de preparar un volumen a propósito del centenario. Caridad Tamayo también actuó como editora de este volumen, una compañera nuestra, especialista del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas. Y bueno, realmente es un libro donde finalmente puede ser percibida la vida, la obra, pero sobre todo el pensamiento de Aide Santamaría de una manera más completa, digamos, más redonda, porque aquí hay cartas, hay entrevistas, hay discursos, hay charlas con jóvenes estudiantes, es decir, hay testimonios sobre Moncada y hay interpelaciones a grandes intelectuales. Hay una carta muy discutidora, por ejemplo, con Vargas Llosa, o hay una carta póstuma escrita al Che cuando ella conoció de la muerte del Che. Y bueno, verdaderamente es un libro muy querido para nosotros, porque devuelve o intenta devolver en su propia voz, y esto para nosotros es muy importante, a una mujer que es fundamental en la historia de la Revolución Cubana y que yo creo que también se ganó un lugar en la historia
de las ideas, del pensamiento y de la gestión también cultural y política en la América Latina y el Caribe, ¿no? Y quizás lo más emotivo del libro fue que trabajando en los archivos de AIDE pudimos encontrar no solo, digamos, cartas a grandes escritores, a grandes intelectuales o entrevistas con preguntas muy complejas e intensas que ella responde muy bien, sino que encontramos también cartas que le escribían personas del pueblo interesados en que ella diera una opinión sobre un tema local o popular, o pidiéndole ayuda cuando alguien tenía una enfermedad o cuando alguien necesitaba una beca. Y lo maravilloso son las respuestas de AIDE, o sea, siempre respondió, siempre colocó una frase de esperanza, siempre intentó resolver los problemas siempre que pudo, ¿no? Y verdaderamente ese vínculo de confianza de los cubanos y las cubanas con la heroína de Moncada, de confiar en ella y a veces comunicarles cosas verdaderamente íntimas, problemas muy tremendos, y ella responder, habla también de cómo fue querida también AIDE por su pueblo, ¿no? Bueno, Abel Prieto, que es el presidente de Casa de las Américas, siempre habla de la América Latina y el Caribe como nuestra familia espiritual. Entonces, conocer la familia forma parte de algo que es imprescindible si uno quiere conocerse a sí mismo. Es decir, estamos obligados a estudiar la historia de la América Latina y el Caribe, estamos obligados a conocer la historia de nuestros países, estamos obligados a entender cómo nuestros países se han pensado a lo largo del tiempo, cómo creadores, pensadores, filósofos, intelectuales, economistas, cientistas sociales de diversa índole, sociólogos, han mirado a las realidades de cada momento y cómo esas realidades de alguna manera han ido también perfilando y encontrando una expresión a través de la obra de arte, ya sea la literatura, la música, la expresión plástica, danzaria, teatral, cinematográfica. Yo creo que la gran riqueza cultural de nuestro continente queda clarísima cuando hablamos de resistencia cultural, cuando hablamos de auge de la ultraderecha y del fascismo, cuando hablamos de colonización cultural, hablamos de estandarización de maneras de pensar, maneras de producir cultura, maneras de generar entretenimiento. Y sin lugar a duda, los tiempos de hiperconexión que vivimos potencian también esa nueva dominación de las mentes, ¿no? Estamos hablando ya hoy de un escenario de guerra cognitiva, donde ya no es ni el aire, ni la tierra, ni el mar lo que se presenta como teatro de operaciones militares, sino es el cerebro, el individuo, la persona. Y ya a través de lo que consumimos en términos de entretenimiento, a veces en términos de noticias, y hoy hasta las noticias están fabricadas como entretenimiento, lo cual parece verdaderamente atroz, porque a veces son noticias aterradoras, pero hay que decir, hemos asistido en vivo y en directo a un genocidio recientemente, o sea, hemos visto en Gaza, todavía está ocurriendo, y hay un intento por normalizar una cosa tan atroz como esa, ¿no? Y ante esa presión, que no me tiembla la voz para decir que es definitivamente fascista, no nos queda más remedio que volver a nuestra cultura. Hay una frase que a Abel Prieto le gusta citar mucho, de Luis Brito García, que es venezolano, el intelectual venezolano, que él de alguna manera glosa esa famosa frase que se atribuye a un oficial nazi, pero que al parecer es de un dramaturgo nazi, un teatrista, de un dramaturgo nazi, de cuando oigo hablar de cultura saco mi pistola. Luis Brito dice, cuando oigo hablar de fascismo saco mi cultura.
responde a esa frase diciendo: cuando oigo hablar de fascismo, cuando oigo hablar de ultraderecha, saco mi cultura. Y en efecto la cultura es lo que nos define, lo que nos da un cuerpo, lo que nos da sentido de la vida en esta parte del mundo. Y conocer la diversidad cultural, que en el caso, por ejemplo, de los estudios de la Casa de las Américas, incluyen miles de pueblos indígenas viviendo en este continente, o incluyen también cientos de poblaciones afrodescendientes viviendo la experiencia de la diáspora africana y la herencia el horror de la esclavitud de este lado del mundo, y aportando también, enriqueciendo las culturas nuestras con esas culturas. Todo ello, sin lugar a dudas, aporta un perfil más claro de lo que somos cuando nos miramos a un espejo, ¿no? O sea, no podemos creernos el ombligo del mundo, tenemos que sabernos acompañados. Y es absolutamente necesario entonces pues estudiar la historia, el pensamiento, la cultura de nuestros países y trabajar. La Casa de las Américas trabaja denodadamente, es su principio, es su misión, por la integración cultural de nuestro continente, porque nos comprendamos y nos complementemos también en nuestros hallazgos y en nuestras expresiones artísticas y culturales. Por eso tantos espacios de coloquio, tantos espacios de encuentro, por eso las publicaciones gestando un balance también sobre la creación y el pensamiento en la región. Por eso también tenemos una revista sobre el Caribe, Anales del Caribe. Todos los espacios que podamos construir para encontrarnos son para nosotros fundamentales. Y fíjate, el mejor elogio que ha recibido la Casa de las Américas en la historia, Abel Petro, nuestro presidente, siempre insiste en ello, se debe quizás a un brasileño, a Darcy Ribeiro. Y fue Darcy quien dijo que gracias a la Casa de las Américas, Brasil comenzó a ser un país latinoamericano, a ser considerado parte de la América Latina, a ser considerado parte de esa familia espiritual. Y eso, viniendo de un brasileño, por supuesto que es un elogio enorme, porque habla justamente de lo que fue, sin lugar a duda, uno de nuestros propósitos. Pero lo mismo ocurre con el Caribe, lo mismo ocurre con pueblos indígenas originarios. O sea, hay un trabajo en ese sentido de ser espacio y ser de encuentro y ser puente. Por eso Aide Santa María, la fundadora, decía que junto a los trabajadores que estábamos aquí en este edificio de Tercera y G en El Vedado, a pocos metros del mar, en La Habana, Cuba, estaban los cientos, los miles de trabajadores, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, cientistas sociales, que a lo largo de los años se iban conectando con la Casa de las Américas, la visitaban o enviaban cartas o colaboraban con las revistas e iban aportando también a ese su perfil definitivo, que no lo es nunca como un perfil cerrado, porque siempre está abierto a los cambios y a las tensiones que hay en el continente, ¿no? Por eso también estamos tan comprometidos con la denuncia del auge del fascismo hoy en la región. Por eso desde la Casa de las Américas estamos haciendo permanentemente declaraciones sobre la manera en que la ultraderecha pretende arrebatar las conquistas de los progresismos y del humanismo, porque a fin de cuentas es del humanismo. Fíjate, a veces ni siquiera se trata de un lado u otro del espectro político en términos de más cerca o menos cerca de la izquierda latinoamericana. Por supuesto que nosotros estamos del lado de la izquierda latinoamericana, por supuesto que estamos del lado de la lucha de los pueblos, por supuesto que estamos del lado de la lucha de los movimientos sociales, de las luchas de mujeres, del movimiento LGTBI, de la lucha de afrodescendientes, de la lucha de pueblos indígenas. Por supuesto que estamos del lado de todo eso, pero estamos viviendo un momento tan terrible como el auge del fascismo, que hay que rescatar el humanismo, hay que rescatar la gran cultura de nuestros pueblos, la cultura popular, aquella que se hace con las propias manos de artesanas, artistas a veces anónimos, y la gran cultura, la gran literatura. Se lee mucha chatarra hoy en el mundo,
Han bajado mucho los índices de comprensión lectora en los estudiantes. O sea, son muchos los desafíos. Y instituciones culturales como las nuestras, instituciones universitarias como las de ustedes, tienen un compromiso con el futuro. Y entonces por eso también es muy importante que podamos articular proyectos y podamos construir juntos ese futuro. Bueno, el bloqueo está ahí como el dinosaurio de Monterroso, ¿no? Uno se despierta y está en bloqueo. Muchos nacimos bloqueados ya con el bloqueo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no van jamás a lograr entender que vamos a seguir peleando por nuestra soberanía y van a seguir en esa terquedad, al parecer, que se renueva cada vez más, ¿no? O sea, en los últimos años con las presidencias de Donald Trump, el bloqueo ha sido recrudecido de una manera muy violenta y nuevas presiones, como por ejemplo la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la cual nos habían sacado en tiempos del presidente Obama, fuimos vueltos a poner por Trump. Biden nos acaba de quitar y 6 días después Trump lo volvió a poner. Evidentemente no hay ninguna razón para que Cuba esté en esa lista, es obvio, solamente es una presión en contra de el pueblo cubano, de las mujeres y los hombres que aquí resisten creativamente, como suele decir el presidente Díaz-Canel. Y sí, claro que el bloqueo impacta en toda la vida de los cubanos y las cubanas. Hoy, en este momento, tenemos una crisis energética compleja. Cuesta trabajo que los barcos lleguen a puertos, cuesta trabajo desde el punto de vista de tener los recursos para poder pagar. A veces tenemos que pagar en cash el combustible que necesitamos, las comidas, los alimentos que necesitamos. Por supuesto que eso impacta también el desarrollo en sentido general, el desarrollo de la industria local, impacta también las posibilidades de conquistar soberanía alimentaria, porque sin acceso a determinados insumos agrotecnológicos es verdaderamente complejo. Y ciertamente hay una presión sostenida que quizás lo más terrible es que impacta sobre medicamentos, que impacta sobre el sistema de la salud, que impacta sobre la posibilidad de acceso, por ejemplo, a sueros citostáticos o a stent para hacer operaciones del corazón. Entonces tenemos grandes médicos, excelentes especialistas y a veces nos faltan recursos para poder salvar a nuestra gente dentro de un proyecto social donde la medicina es gratuita, donde definitivamente hay una apuesta también por la salud pública desde hace muchísimos años, donde también la educación es gratuita, pero también obviamente el bloqueo impacta la salud. Y bueno, para nosotros siempre es muy importante el tema de los derechos humanos. O sea, nosotros hablamos todo el tiempo de los derechos de los que disfrutamos, dentro de ellos los derechos culturales, el acceso pleno a la cultura. Pero a veces los derechos humanos también son permanentemente manipulados, ¿no? Y entonces, claro, obviamente el imperialismo, que ahora acaba de dejar claro que instituciones, organizaciones, por ejemplo, como la USAID, se ha dedicado a financiar cambios del régimen a lo largo de su historia y acaban de desfinanciar a la USAID. Ya sabemos que ese dinero se lo van a dar a otros con los mismos propósitos, pero bueno, evidentemente ellos mismos develan las claves ocultas de algo que hemos venido denunciando desde nuestra América durante años, ¿no? Y sí, ciertamente hoy, por ejemplo, con el tema de los derechos culturales, estamos en medio de la Feria del Libro y hay pocos recursos para poder imprimir nuevos títulos y aún así se hacen grandes esfuerzos, ¿no? Ahora estamos poniendo a disposición la Biblioteca del Pueblo con la idea de que haya títulos fundamentales en manos de la familia cubana. Y bueno, cuando ves cuáles son esos títulos fundamentales, te das cuenta que está Vallejo, está Gabriela Mistral, está Machado de Asís, o sea, no son manuales lo que se está imprimiendo de filosofía
marxista-leninista. Estamos imprimiendo gran literatura para que esté en manos de los lectores y las lectoras, para que estén en manos de los más jóvenes. Y ciertamente hay un desafío cada día, cada mañana. Hay recursos que faltan, pero hay un esfuerzo muy grande por seguir haciendo, por seguir construyendo, por traer soluciones a los problemas que tenemos y por participar también junto al resto de la población cubana, de la sociedad civil cubana, en la solución de esos problemas conjuntamente con el gobierno, conjuntamente con las instituciones en sentido general. Ciertamente hemos estado durante todo este tiempo de bloqueo muy acompañados de la solidaridad, y hay que agradecer a la solidaridad que se levanta en todos los países del mundo, que queda expresa también en Naciones Unidas cada año cuando se vota la resolución contra el bloqueo sobre Estados Unidos e Israel. El mismo Israel que ha desatado un pandemonio, un genocidio atroz en Gaza contra la población palestina. Solamente esos dos países votan en contra de la resolución, el resto de los países del mundo. Ahora Argentina también. Bueno, ahora se suma Argentina, que bueno, votó a favor, pero votaron a la canciller porque se equivocó. Parece que, no sé, alguien equivocó el dedo en la votación, pero sí, claro, Milei está absolutamente articulado con Donald Trump y con lo peor del neofascismo contemporáneo, que se expresa también lamentablemente en una filosofía, en una ideología que tiene sus teóricos, ¿no? Y ahí está Agustín Laje, por ejemplo, y digamos todas estas campañas en contra del feminismo, en contra de los derechos en sentido de las poblaciones, la idea de invisibilizar las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, la idea de invisibilizar los 30.000 desaparecidos y decir que no hay tal. Verdaderamente ocurren cosas pavorosas, ¿no? Ahora, bueno, se acaba de desatar una gran estafa con promoción del propio presidente de la Argentina en redes sociales, que acompañó esa estafa piramidal clásica en la que cayeron muchísimas personas en Argentina y fuera de Argentina, que perdieron todo su dinero. Y bueno, eso pasa como algo quizás anecdótico para los medios, cuando en realidad verdaderamente es algo terrible, ¿no? O sea, ciertamente son tiempos muy complejos y acompañar los movimientos sociales que se articulan y las luchas populares que se articulan para combatir, digamos, esas posiciones de ultraderecha y verdaderamente fascistas es muy importante hoy, ¿no? O sea, los esfuerzos que hace el movimiento de los Sin Tierra, por ejemplo, en Brasil, esfuerzos de formación política como Florestan Fernández, por ejemplo. O sea, hay esfuerzos muy interesantes a lo largo del continente que hay que acompañar y que hay que visibilizar. Nosotros tenemos la suerte también en el caso de Brasil, de tener la cercanía y el cariño de una figura como Frei Beto, que siempre está cercano, que siempre viene, que siempre llega y que acompaña también procesos sociales en Cuba. Y bueno, es una conexión que tenemos con Brasil. Pero hay otras figuras entrañables, Marilia Guimaraes, por ejemplo, bueno, la cercanía inmensa que tuvimos con Niemeyer, con el gran arquitecto. Es decir, hay historias también de esas cercanías de Cuba con grandes figuras de Brasil, que son figuras que antes y permanentemente ahora también están poniendo frente a esa ala bolsonarista en un momento donde está Lula de nuevo en el poder, pero sin lugar a dudas la influencia de Bolsonaro es grande, como lo es la influencia también de las iglesias evangélicas, no solo en Brasil, en todo el continente. Y bueno, la ideología que está detrás de las iglesias evangélicas, la conexión de esas iglesias con los Estados Unidos, o sea, son cosas que verdaderamente son variantes del nuevo imperialismo neofascista que nos toca estudiar, que nos toca analizar, que nos toca develar, que nos toca denunciar y acompañar también a los creadores, artistas que desde la música, desde la literatura también
abordan estas realidades.